Hola, soy María García, responsable del equipo de Suler Consulting en España, y me acompaña mi compañero Marco Silva, responsable de venta de software del Grupo OMA. Hola a todos, hola María, gracias por invitarme para estas sesiones demostrativas de IMOS. Vamos a hacer nuestro mejor. Muy bien. Pues en este capítulo vamos a hablar cómo IMOS rápidamente puede generar los datos de producción desde un diseño totalmente nuevo y personalizado. Así que vamos a ver el programa. Voy a crear un armario empotrado. Ponemos una altura de 2100 por 2500 por 600. Insertamos y a partir de aquí simplemente vamos a ir haciendo doble clic. Se van insertando las piezas y se van a ir adaptando a la dimensión de ese armario que estoy introduciendo. Vamos a dividir el cuerpo en 3 partes. Muy bien. La forma de dividir es muy sencilla porque simplemente haciendo 1, 1, 1 significa que vamos a hacer 3 cuerpos iguales y a cada uno de los cuerpos iremos introduciendo pues lo que son la tapa, la base. Es importante remarcar que estas piezas que se están insertando son las que el cliente haya definido con sus reglas constructivas, de tal manera que estas piezas son totalmente paramétricas, que llevan las reglas constructivas del cliente y automáticamente van a irse adaptando en función del diseño X que haya decidido diseñar el propio cliente. Vamos a poner unos estantes móviles. Ese es un punto muy importante, salientar que el software se adapta siempre a las reglas constructivas de cada empresa individualmente. Efectivamente. Entonces una vez tengo este cuerpo puedo directamente copiar y pegarlo en otra zona del artículo y todas las piezas van a heredar todas las reglas que haya definido. En la zona del medio vamos a insertar tapa base, pero en este caso ponemos unas puertas dobles completas, pero una cajonera interior que puede ser un subartículo en este caso, que directamente pues se va a adaptar al hueco que yo le indique que necesito. Entonces vamos a hacer un hueco por abajo para la cajonera de 600 milímetros y en la zona de abajo es donde vamos a insertar ese subartículo. Esto permite gran flexibilidad al cliente porque puede tener una pequeña biblioteca de componentes en el que va a ir introduciendo esos elementos. Así conseguir un diseño personalizado bajo una biblioteca de elementos que trabaje el propio cliente. En la zona de arriba vamos a poner unos estantes ajustables y ya con eso ya tenemos creado nuestro pequeño armario totalmente generado desde cero. Cuando valido va a aparecer el mueble ya con todas las reglas constructivas, con todos los detalles de fabricación. Incluso vamos a poder visualizar las perforaciones y todos los herrajes que llevan asociados con todas las restricciones técnicas que se hayan definido del catálogo del proveedor, incluso el propio cliente que haya podido definir. Por ejemplo, vamos a hacer un cambio muy sencillo, que sería coger este mismo armario, simplemente con botón derecho yo copio, lo voy a poner aquí al costado del otro, pero este armario en este caso vamos a modificar la altura y veremos cómo rápidamente se van a adaptar todas las piezas a esa nueva dimensión de altura que tiene este armario. Este es un punto muy importante porque no necesitamos poner fórmulas matemáticas para que las piezas, los componentes se adapten a la nueva dimensión del mueble, pero sí es automático. O sea, creamos el mueble, ponemos el mueble en el espacio. Si cambiamos alguna medida, automáticamente todos los componentes se van a adaptar. Efectivamente. Como veis, ya directamente se ha calculado toda la información técnica y ahora simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a guardar el pedido, le pondremos el nombre
que queramos y a partir de ahí podemos generar, por ejemplo, los datos de producción rápidamente, como son los programas de control numérico, y vamos a exportar toda la lista de piezas para un optimizador de corte. Cuando le doy a guardar, lo primero que me pregunta es para qué máquina de control numérico quiero generar. En este caso, como veis, yo tengo un gran listado de máquinas de diferentes marcas del mercado actual en el que va a generar los datos de producción de forma eficaz y totalmente con todos los detalles para que se puedan ejecutar directamente en máquina. En este caso vamos a generar para una Drill T500 del grupo OMAC. Le voy a dar generar y por detrás está generando todos los ficheros que preciso para mecanizar estos armarios en mi máquina de control numérico. O sea, todo el proceso, al guardar en un clic, todo el proceso desde el cálculo de costes a generación de datos de producción, integración con programas de optimización de corte, listados de producción, listados de montajes, programas de CNC, todo esto se puede generar automáticamente al guardar un proyecto. Como veis, yo me he ido a mi carpeta donde se generan todos esos datos de producción y vemos que se ha generado una carpeta donde se encuentran todos los programas de control numérico. Estamos hablando que se han generado 78 programas de control numérico de forma automática y que se van a poder ejecutar en máquina directamente. Después iríamos al optimizador de corte y en este caso simplemente le daríamos a importar piezas. El programa lo que ha generado es un archivo totalmente compatible con el optimizador de corte que automáticamente va a importar toda la lista de material de forma automática y no solamente va a importar aquellas columnas que son básicas para un optimizador de corte como son las medidas, etcétera, sino que además toda la información adicional que es totalmente personalizada para el cliente, que toda esa información después va a poderse imprimir, por ejemplo, en una etiqueta en la producción. Una vez hemos optimizado, vamos a poder ver el resultado en diferentes informes, por ejemplo, este que sale el resumen de tableros con el consumo y, por ejemplo, los planos. Aquí tenemos los planos de corte de todas las piezas. Muy bien, excelente. Y nada, bueno, por concluir, además voy a exportar rápidamente un listado muy gráfico en el que se ve el mueble en explosión con sus piezas y además todos los planos de cada una de las piezas. Ahora lo vamos a ver. Que es importantísimo para la situación en que los clientes tienen el montaje de los muebles a casa de su cliente. Muchas veces los muebles no son montados en ambiente de fábrica, pero sí a casa del cliente. Y en esos casos es importantísimo que los montadores que estén a casa en la obra sepan cómo montar el mueble. Efectivamente. Y se genera automáticamente, es la ventaja, que se genera automáticamente, no es necesario preparar ese documento. Efectivamente. Estos informes que se generan gráficos son igualmente personalizables y la extensión de fichero pueden ser varios, pueden ser un PDF, incluso puede ser un fichero de AutoCAD que incluso se pueda compartir con otro departamento técnico, ya sea por ejemplo como un arquitecto. Bueno, como veis, este es un listado total de explosión donde aparecen todas las piezas explosionadas y marcadas y aquí a la derecha vemos el listado de todas las piezas y igualmente pues vamos a tener incluso de cada una de las piezas un dibujo técnico acotado con toda la información técnica que se requiere. Excelente. Bueno, esto es a nivel rápido lo que podemos enseñar ahora del programa. Muy bien. María, hay cuestiones que son comunes a clientes no solo de España, pero de muchos otros países y que se prenden mucho con el tamaño de los lotes productivos, que son cada vez más pequeños, cada vez más individualizados, y esto te causa una presión enorme en la oficina técnica, en la planificación de la producción. O sea, muchas veces el cuello de botella de la empresa está en la planificación, en la capacidad de generar datos a la producción y no en las máquinas, no en la fábrica. ¿Qué características de IMOS destacarías tú
que ayuden a nuestros clientes en esta problemática y también donde IMOS es diferente de otras soluciones que tiene el mercado. Exacto, sí. Sí que es cierto que esa es la problemática que sufren los clientes, es esa personalización que hay cada vez más en el mercado. Los puntos clave que podemos destacar del programa y que se diferencia respecto a otros, primero, el diseño es muy rápido y es paramétrico y está basado siempre en las reglas constructivas que ha definido el propio cliente. Muy bien. El segundo punto importante es el cálculo de costes. IMOS consigue devolver un precio automáticamente con un simple clic de cualquier diseño que hayas hecho en el momento. Incluso muebles que no existen, o sea, cualquier mueble, cualquier proyecto que se diseñe, automáticamente IMOS nos genera los costes exactos y, importante, teniendo por base el consumo efectivo de componentes, de materiales, de cantos, de todo lo que gastamos para ese proyecto. Efectivamente. Otro de los puntos clave es que IMOS, toda la información de producción que vamos a generar, se va a exportar para la totalidad del proyecto y se va a trabajar siempre sobre toda esa información sobre un proyecto. Y no pieza por pieza. No pieza por pieza. También remarcar siempre que con un simple clic vamos a generar toda la información. Vamos a tener un diseño totalmente personalizado y paramétrico. Vamos a generar automáticamente el cálculo de costes. Vamos a generar los programas de control numérico y para el optimizador de corte de forma eficiente y efectiva. Es decir, que el operario no va a tener que a posteriori manipular esos archivos que se han generado para la producción. Exactamente. Entonces imaginemos cuántas horas ahorran nuestros clientes en todo el proceso, en toda la cadena, desde el punto de venta a la planificación o diseño, planificación, cálculo de costes, preparación de los datos de producción, todo eso. ¿Cuántas horas se ahorran en la utilización de un software como IMOS? Muy bien. María, ambos sabemos que IMOS se puede adaptar a cualquier dimensión de empresa, desde una gran industria, a una empresa mediana, a una microempresa. ¿Cuál es la experiencia que tienes acá en el mercado español? Tenemos clientes que son 2-3 trabajadores. Muy pequeños entonces. Sí, muy pequeños. Y han multiplicado su facturación gracias a nuestra herramienta, a IMOS, porque consiguen generar toda la información eficazmente y no han tenido que aumentar en recursos y han optimizado totalmente el tiempo y la fábrica. Sí, es verdad. Tenemos muchos clientes así, de más o menos de esa dimensión en varios países. Algunos incluso que son mucho más eficientes y mucho más productivos que empresas con el doble o el triple del tamaño. O sea, empresas altamente eficientes con una dimensión y una estructura reducida y con un nivel de productividad increíble. Es verdad. Esperamos que con estos episodios podamos pasarles una idea más clara del potencial que tenemos con nuestra solución en su empresa y ayudarle a aumentar su productividad, su eficiencia industrial. Estamos disponibles, tanto yo como María y como otros compañeros, para hacer una demo más alargada, más enfocada en su empresa, en su realidad. Contáctenos, por favor. Gracias, María. Gracias, Marco. Gracias a todos.